Me fui de mi país para buscar un mejor futuro para mi familia, pero mi hija mayor y mi pareja me traicionaron de la peor forma. Me fui a trabajar a otro país porque en mi casa el dinero no alcanzaba para nada. Dejé a mis 2 hijas con mi pareja, que era mucho más joven que yo. En ese momento, confié en él, aunque él no fuera el padre de mis hijas. Aquí me tocó trabajar en lo que apareciera, limpiando casas, lavando platos en restaurantes, recogiendo cajas en bodegas. Hacía turnos de 10 y 12 horas seguidas. Dormía poco, comía mal y soporté fríos que nunca había sentido. Más de una vez tuve que aguantar malos tratos de jefes que ni siquiera sabían decir mi nombre. Pero todo lo hacía por mis hijas. Cada quincena, mandaba hasta el último centavo que podía. A los 6 meses, por fin logré estabilizarme un poco. Conseguí 2 trabajos fijos y un cuarto pequeño, pero propio, donde dormir. Ahí empecé a ahorrar no solo para ellas, sino para traerme a él, porque siempre decía que quería progresar conmigo. Yo le creí. Le mandaba dinero para todos los gastos, para que a mis niñas no les faltara nada. Él era quien manejaba todo, pero justo cuando ya casi tenía listo el dinero para su viaje, él empezó a cambiar. Ya no contestaba mis llamadas, ni respondía mis mensajes. Y cuando lo hacía, me decía que estaba cansado, que estaba ocupado, que no le estuviera reclamando. Yo me convencí a mí misma de que solo era estrés, que la distancia lo estaba afectando. Le escribí a mi hija menor para preguntarle si todo estaba bien en la casa, pero ella tampoco me respondió. Pensé que estaban enojados conmigo por estar lejos, o que tenían problemas con el internet. Pero pasaron 3 días enteros sin una sola palabra. Ahí sí, el miedo se apoderó de mí. Llamé a mi hermana desesperada y le rogué que fuera a la casa, que tocara la puerta, que viera si había pasado algo grave. Yo estaba tan lejos que no podía hacer nada más, y esa impotencia me estaba matando. Mi hermana me llamó al rato, pero no para decirme que ya había ido, sino para decirme que ella ya sabía lo que estaba pasando y que me preparara para escucharlo. Con una voz que se quebraba, me contó que mi hija mayor y mi pareja estaban juntos, que llevaba meses viéndolo como a un hombre, y que él, en vez de pararla, le siguió el juego, que mi hija menor había peleado con ellos, se había ido de la casa y había jurado no vivir bajo el mismo techo con 2 traicioneros. Por eso nadie me contestaba. Cuando escuché eso, sentí un dolor tan grande que pensé que me iba a desmayar. Yo, aquí, partiéndome el lomo para mandarles dinero, y ellos haciendo esa porquería a mis espaldas. Lloré ahí mismo, en plena calle, sentada sobre unas cajas de cartón, sin entender cómo era posible que mi vida se hubiera salido de control de esa manera. Intenté llamar a mi hija mayor, pero me había bloqueado. Intenté llamarlo a él, y también. No podía hacer nada. La casa era alquilada, no podía echarlos. Ni siquiera tenía voz en mi propio hogar desde tan lejos. Lo único que pude hacer fue cortar el dinero. Todo lo que tenía ahorrado para traer a ese hombre, se lo mandé a mi hija menor. Ella agarró ese dinero, viajó y se vino directamente conmigo. Y desde entonces, no sé nada de los otros 2. Ni me interesa saber. Dejé de mandarles un solo centavo. Corté todo lazo. No voy a mantener a gente que me destrozó el corazón de esa forma. Ahora, con mi hija menor a mi lado en este pequeño cuarto, miro por la ventana esta ciudad que aún no se siente como casa. Una parte de mí quiere olvidar y seguir adelante, pero la otra no puede evitar preguntarse en qué momento todo salió tan mal, y qué será de la vida que dejé atrás. El silencio desde ese lado duele, pero duele más la traición. Y mientras mi hija duerme, yo me quedo despierta, pensando en cómo reconstruir nuestro futuro a partir de estos pedazos rotos, y si alguna vez podré volver a confiar en alguien. Las primeras semanas con mi hija menor aquí fueron extrañas. Las 2 caminábamos como sobre vidrios rotos, con cuidado de no mencionar ciertos nombres, de no hacer preguntas que dolían. Ella encontró un trabajo en una cafetería cerca, y aunque los horarios son largos, dice que se siente en paz por primera vez en meses. A veces la veo mirando el teléfono con una tristeza que me parte el alma, y sé que está pensando en su hermana. El dinero ya no rinde como antes, porque ahora somos 2 bocas que alimentar en este país caro. Tuve que buscar un tercer trabajo, limpiando oficinas en las madrugadas.
Llego con la ropa oliendo a cloro y las manos ásperas, pero cuando veo a mi hija esperándome con una taza de té caliente, siento que vale la pena cada dolor de espalda. Hace unos días, mientras revisaba mi correo antiguo por costumbre, encontré un mensaje de una vecina de mi ciudad. No lo había visto antes. Estaba en la bandeja de spam. Me decía que mi hija mayor se había mudado con él a otra casa, pero que las cosas no parecían irles bien, que se les veía discutiendo seguido en la calle. Por un instante, sentí una punzada de preocupación, seguida de un enojo conmigo misma por sentirla. Mi hija menor me preguntó anoche si alguna vez pensaba en perdonar. No supe qué responderle. La verdad es que no sé si el perdón es algo que siquiera me pertenezca dar. Ellos eligieron su camino, y yo estoy eligiendo el mío, que es seguir adelante con la hija que sí me eligió a mí. Pero a veces, en mis sueños, todavía veo a mi otra hija. La veo pequeña, con sus trenzas deshechas y su risa que antes llenaba la casa. Y me pregunto si esa niña que yo crié se perdió para siempre, o si en algún lugar dentro de esa mujer que ahora está con el hombre que nos traicionó, todavía queda algo de la hija que una vez amé. Mientras tanto, la vida aquí sigue. La ciudad gris se prepara para otro invierno, y yo me preparo para otra ronda de trabajos y facturas por pagar. Pero ahora no estoy sola. Tengo a mi hija conmigo, y tenemos un sueño nuevo. Juntas, estamos ahorrando para pagar sus estudios. Es un camino lento, lleno de días cansados y noches frías, pero es nuestro camino. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que aunque el pasado duele, el futuro por lo menos es nuestro. El invierno llegó con todo, trayendo un frío que llegaba hasta los huesos. Mi hija y yo nos turnábamos la única manta buena que teníamos, cada una dejándosela a la otra con alguna excusa. Ella decía que en la cafetería siempre estaba caliente, yo que con tanto movimiento en la limpieza no sentía el frío. Mentiras piadosas que nos unían más. Una tarde, volviendo del turno de la madrugada, me encontré con que había preparado el desayuno. No era mucho, pan tostado y huevos, pero verla esforzándose por cuidarme a mí, como yo lo había hecho por ella toda la vida, me llenó los ojos de lágrimas que me contuve para no preocuparla. «Mamá, he estado pensando», me dijo mientras tomábamos el té. «Quiero inscribirme en un curso por las noches. Es de computación, podría conseguir mejor trabajo». Esa noche, mientras ella dormía, saqué todas mis cuentas otra vez. Los números no cuadraban, pero haría lo que fuera. Al día siguiente, hablé con mi supervisora y acepté los turnos extra que tanto había evitado. El cansancio se volvió mi compañero constante, pero ahora tenía un propósito diferente. Ya no era sobrevivir, sino construir. La vida seguía trayéndonos pequeñas sorpresas. Algunas buenas, como cuando conocimos a una vecina ecuatoriana que empezó a invitarnos los domingos a comer. Otras no tanto, como la llamada que recibí hace una semana. Era mi hija mayor. No supe cómo consiguió mi número nuevo, pero ahí estaba su voz al otro lado de la línea, temblorosa, pidiendo hablar conmigo. Colgué sin decir una sola palabra, pero esa llamada quebró algo en mí. No el dolor, que seguía ahí, latente, sino la ilusión de que podía simplemente seguir adelante sin mirar atrás. Sé que el pasado nunca se va del todo, solo aprende a convivir con nosotros, como un fantasma discreto que aparece en los momentos menos pensados. Mi hija menor empezó sus clases hace un mes. La veo estudiar en la mesita que armamos en un rincón del cuarto, con los mismos cuadernos económicos que yo usaba de niña, y siento que algo está cambiando. Quizás no sea el futuro que soñé, ni la familia que imaginé, pero es nuestro. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente por ahora. El curso de computación le cambió la vida a mi hija. Consiguió un trabajo mejor pagado en una oficina, y por primera vez desde que llegamos, pudimos alquilar un apartamento pequeño pero propio, con 2 habitaciones. Ya no dormíamos en la misma habitación, pero a veces, en las noches frías, ella todavía venía a mi cama, como cuando era niña, y me abrazaba fuerte. La llamada de mi hija mayor se repitió. Esta vez contesté. Su voz sonaba diferente, vacía. Me dijo que él la había dejado, que se había cansado de ella, igual que se cansó de mí, que estaba sola, sin dinero, y que se había dado cuenta de todo lo que había perdido.
Me pidió perdón, llorando. Le dije que el perdón no era una palabra mágica que borrara el dolor, pero que la escuchaba. Colgué sintiendo un peso enorme en el pecho. Los meses pasaron. Mi hija menor floreció en su nuevo trabajo, mientras yo, por primera vez, podía reducir mis turnos. La vida, al fin, nos sonreía. Habíamos logrado lo imposible, recomponernos. Hasta que hoy, al volver a casa, la encontré parada frente a nuestra puerta. Mi hija mayor. Estaba demacrada, con la maleta gastada que yo misma le compré para su primer día de colegio. Se veía tan frágil, tan distinta a la mujer segura que me había destruido. Sus ojos suplicaban lo que sus labios no se atrevían a decir. Mi hija menor abrió la puerta desde adentro. El silencio que se creó entre las tres podría haber llenado océanos. Vi como la mano de mi hija menor, la que se quedó conmigo, la que trabajó a mi lado, la que me cuidó, apretaba su mano contra el marco de la puerta con mucha rabia. Sus ojos no miraban a su hermana, me miraban a mí. Era una pregunta, un desafío, una advertencia. Ahí, en ese pasillo que olía a comida de otros apartamentos, con el ruido de la ciudad como testigo, entendí que algunos caminos, una vez tomados, no tienen vuelta atrás. Tomé aire, miré a la hija que me había traicionado y le dije las palabras que llevaríamos en el alma las tres, para siempre. Te perdono, pero esta puerta ya no es tu casa. Y cerré la puerta, no para castigarla, sino para liberarnos. Al girarme, vi a mi hija menor respirar aliviada, con lágrimas en los ojos, y supe que, después de tanto dolor, por fin habíamos encontrado nuestro verdadero hogar. Éramos nosotras dos, y estábamos completas.